Vamos a la palabra de Dios, a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 21. Gálatas capítulo 4, verso 21. ¿Y qué le parece si nos ponemos de pie para, en cierta manera, honrar, ¿verdad?, la palabra? Yo creo que el que honra la palabra, amados, estando donde ella es expuesta, siempre será bendecido por la palabra. Amén. Así que vamos a leer Gálatas capítulo 4, verso 21 al 31. Y vamos a estar estudiando estos versos, amados. Yo he llamado el título de este mensaje, Gracia a la estéril. Gracia a la estéril. Porque vamos a comprender cómo la gracia de Dios se manifiesta en aquella persona, en aquella alma que reconoce su necesidad de la intervención divina. Esa persona contará con la gracia y con el favor de Dios para levantar su vida y cada área que le rinde al Señor. Amén. Vamos a leer, dice, verso 21 de Gálatas 4, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Verso 24 dice, esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Verso 25 dice, y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Verso 27 dice, como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Verso 28, y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la libre. Así que, amados hermanos, somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Aunque no entendemos en primera mano todo lo que nos quieres transmitir, pedimos que con la ayuda de tu Espíritu tú nos ayudes a entenderlo y sobre todo a aplicarlo, Señor, a creer en tu palabra y ver grandes cosas suceder, porque tu palabra dice que si podemos creer, veremos la gloria de Dios, y queremos verte, Señor, obrando en nuestros corazones, así como en nuestro exterior, en nuestras familias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor. Estos versículos, amados, son bien impactantes. Son muy impactantes. Porque es un resumen de lo que la carta de Gálatas, a través de Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos ha venido enseñando. Que Dios nos acepta por la virtud de Cristo. Y estando en Cristo tenemos derecho y acceso a la presencia de Dios y a la bendición de Dios. Y cómo hemos estado aprendiendo que confiar en nuestras virtudes o en nuestras obras como medio de salvación
venimos a una esclavitud. La religión jamás cambiará el corazón del ser humano. Solo a través de la fe en Jesucristo podemos encontrar un cambio en nuestro interior, un cambio verdadero en nuestras vidas. Y el argumento aquí que Pablo nos dice en estos versos, no solo es que el Evangelio hace que literalmente cualquier persona sea un hijo de Dios, sin importar su pasado, sino que los más orgullosos, morales y religiosamente capaces, muchas veces son los que se quedan fuera de la familia de Dios. Y el verso 21 dice: díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley. ¿Saben lo que en realidad dice la ley? Muchas personas quieren vivir bajo la ley. Quiere decir no que obedezcan la ley, sino que confíen en la ley como medio de salvación. Y muchas personas quieren confiar en la ley como medio de salvación, pero ni han entendido y ni han procurado estudiar lo que la ley dice. Él está, por así decirlo, a los ojos de aquellos cristianos de Galacia que se han convencido que para ser aceptables a Dios necesitan agregar su propio mérito al de Cristo. Como hemos visto antes, Pablo no quiere decir que obedecer la ley, no quiere decir aquí obedecer la ley, amados. Estar bajo la ley significa confiar en la ley respecto a tu posición ante Dios. Por lo tanto, este es un mensaje que de manera particular retará a las personas religiosas. Si tú estás batallando con la religiosidad, o si los que me están escuchando están metidos en su religión, serán sacudidos, porque Dios no está buscando una religión en el hombre. Dios está buscando una relación personal con Dios, una disposición del corazón a encontrarte con Dios. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó y entendí que yo podía tener una comunión con Dios. Yo recuerdo esos días en mi juventud que había recibido la convicción que a través de Cristo me podía acercar a Dios. Y sabía que Cristo estaba cuando yo abría la palabra, y Cristo estaba cuando yo acudía a congregarme con la iglesia, como tú has venido aquí. Y yo le decía al Señor: si estás aquí, Señor, revélate a mí. Quiero salir diferente, no quiero quedarme igual, quiero sentirte. Después comencé a entender que no era por sentimiento, sino por convicción, y mi oración empezó a cambiar: Señor, haz de mí una convicción, créanme una convicción en mi interior, que tú eres real y me amas. Y Dios, amados, contesta nuestras oraciones cuando son sinceras y son con hambre de justicia, y Dios lo hizo posible. Hay muchos así hoy, esclavos en su religión. Y Pablo escribe a personas cuya religión es legalista, que se imaginan que el camino de Dios es guardar ciertas reglas. Y podemos diferenciar, amados, en este estudio, en este mensaje, que hay 4 clases de personas en el mundo. Primero, personas que obedecen la ley y dependen de la ley. Yo diría personas que creen que obedecen la ley y dependen de la ley como medio de salvación. Te voy a decir por qué creen que la obedecen. Porque nadie puede obedecer los 10 mandamientos si no tiene el poder del Espíritu Santo en su corazón y no ha sido perdonado por Dios. Nadie que no tenga a Cristo puede sujetarse a la ley de Dios. Estas personas creen que obedecen la ley y dependen de la ley para ser aceptables delante de Dios. Estas personas, por lo general, son bastante engreídas, presuntuosos, y se sienten superiores por fuera, y están muy seguras por fuera de estar bien con Dios, pero en el fondo, amados, tienen mucha inseguridad, porque la religión eso es lo que hace. Por fuera te hace sentir seguro que estás cumpliendo con ciertos ritos, pero por dentro hay inseguridad, porque ahí no está el Espíritu de Dios, el cual trae libertad y te hace sentir adoptado por gracia. Realmente forma en ti esa convicción de que Dios te ama, que Dios está contigo, que Dios está caminando, y tú vas de su lado. Amados, hay inseguridad cuando hay religión. Y ya que nadie puede estar verdaderamente seguro que está viviendo a la altura del estándar de Dios en sus propias fuerzas,
Esto las vuelve muy susceptibles, sensibles a la crítica, y se derrumban cuando sus oraciones no son contestadas. Las personas religiosas, cuando Dios no les contesta, se derrumban. Personas que quisieron ganarse el favor de Dios con sus obras, cuando no reciben lo que le han pedido a Dios, su fe se derrumba. Pueden cambiar incluso de religión a la religión que pueda satisfacerles más. Y estas personas tienen mucho en común con los fariseos de la época de Jesús. No entendieron el tiempo de su visitación, no entendieron el espíritu de gracia a Cristo. El segundo grupo de personas que existen en esta vida son personas que desobedecen la ley, pero dependen de la ley. Estas personas tienen una conciencia religiosa de justicia por obras. Es decir, se sienten justos ante Dios cuando hacen algo para Dios. No han creído que Cristo los hace justos independientemente de su pasado. Viven en una completa culpa, continua culpa. No viven de manera congruente con la ley de Dios, y como resultado de esto son más humildes y tolerantes que los fariseos antes mencionados, pero también se dejan llevar mucho más por la culpa. Son volubles, amados. Y algunos pueden ir o venir a la iglesia cristiana, pero se quedan en la periferia debido a su baja autoestima espiritual, porque viven en constante culpa. No se pueden meter al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no han creído que la gracia es suficiente y el amor de Dios es para ellos también. Han basado su comunión con Dios por las obras que puedan desarrollar. Incluso su identidad está basada en posiciones dentro de la iglesia. Muchas personas, si no tienen un liderazgo dentro de la iglesia, o no son encargados de la iglesia, o no sirven en algún ministerio específico, se sienten que no son amados. Pero no, servimos porque hemos entendido que Dios nos amó, amados. Servimos porque Dios nos amó. Y el tercer grupo de personas están muy de moda, amados. Son los que desobedecen la ley y no dependen de la ley. Ellos dicen esto: las normas no son universales. O sea, Dios dice en su palabra esto, que para ti es universal, pero para mí no es universal. Y todas las opiniones tienen la misma validez. Ellos dicen esto. Lo que puede ser verdad para una persona puede no serlo para otra. No hay ideas superiores o inferiores, sino simplemente ideas diferentes. Hay que ser tolerante, ellos dicen, apelar al diálogo intercultural. Está muy de moda este pensamiento. Estas son personas que han desechado el concepto de la ley de Dios, que la palabra de Dios es el fundamento y todo el universo gira alrededor de Dios y lo establecido en su palabra. Son intelectualmente seculares y relativistas. ¿Has escuchado el término del relativismo? O tienen una espiritualidad muy vaga, amados. Andan de aquí para allá, que la meditación, que esto y que tal secta y tal gnosticismo. Amados, y en su gran mayoría escogen sus propios estándares morales y después insisten en que los están cumpliendo. No le hago daño a nadie, soy muy bueno, todos los demás son malos, yo no. Pero la Biblia dice, amados, en Romanos 1, 18 al 20 esto: para todos aquellos que se creen buenos, para todos aquellos que ven a Cristo como una religión más y no el Salvador necesitado de tu alma. Romanos 1, 18 al 20 dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Tenemos un Dios que está airado contra el pecado y contra los perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente.
Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Amados, esta palabra nos dice que estas personas, aún en su subconsciente, saben que hay un Dios y necesitan obedecerle. Estas personas tienen la evidencia de la creación, de la existencia de Dios por la misma creación. No hay excusa. En aquel día, en la eternidad, ante el gran trono blanco, no podrá decir alguien: ay, es que yo no escuché el evangelio de la gracia. No, la misma creación nos habla que hay un Dios. Y es por eso que Cristo le ha dado la gran comisión a la iglesia de ir y predicar las buenas noticias a toda criatura, a ser discípulos en el nombre de Cristo. Es por eso que la iglesia tenemos que ser avivada y llevada a este nivel de dar de gracia lo que por gracia hemos recibido a toda cultura, a toda lengua, a toda tribu y a toda nación. ¿Alguien dice amén a eso? Porque no habrá excusa en la eternidad. Hay un Salvador que fue mostrado al mundo, y todo aquel que en él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Eso dice la palabra. Entonces, tales personas, amados, que están metidos en este relativismo de pensamiento, por lo general aparentan ser más felices y más tolerantes que cualquiera de los grupos anteriores. Pero por lo general, amados, existe un liberalismo en su vida que los hace sentirse superiores a los demás y que los aparta de Dios. Ellos se sienten que están bien, que todo mundo tiene que cambiar, menos ellos. Pero la palabra de Dios dice que todos tenemos en nuestro interior la necesidad del perdón. El cuarto grupo, amados, personas que obedecen la ley, pero no dependen de la ley. Este grupo me conmueve, porque a este grupo estamos siendo llamados por Jesucristo. No dependen de la ley como medio de salvación. No dependemos de nuestras obras para ser salvos. Estos son los cristianos que entienden el evangelio y viven en la libertad del evangelio. Obedecen la ley de Dios como resultado, amados, de un gozo agradecido, porque entienden que han sido adoptados por gracia y se sienten libres y creen que son libres del temor y del egoísmo que producen los ídolos falsos. Esos somos nosotros. Alguien le da un aplauso al Señor y se identifica y quiere ser de este grupo. La religión esclaviza, amados. Tener ídolos esclaviza. Lo aprendimos el domingo pasado. Cuando tú adoras algo más que Cristo, tú eres esclavo de eso. La gente está perdiendo su paz porque adora más el dinero que a Cristo. La gente está perdiendo su familia porque adora más, tal vez, la comodidad o su ego que Cristo. ¿Cuántas familias no están siendo restauradas en Cristo o pudiendo ser restauradas en Cristo con tan solo dejar la idolatría hacia sí mismos? Porque cuando se adoran a sí mismos no se piden perdón. No se arrepienten, no piden perdón, no hay una resolución de cambio. Entonces, ¿quién está en el trono? Mi comodidad, mi razonamiento, que se respete mi razonamiento. Pero cuando está Cristo, que todo lo que soy respete a Cristo y su naturaleza. Y es ahí donde viene la libertad gloriosa del evangelio. Cuando Cristo está levantado no solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Amén.
Entonces, ¿qué significa estar bajo la ley? La pregunta del versículo 21 está diseñada para mostrarnos, amados, y mostrarles a los que confían en la ley que su posición se disminuye, es decir, se anula cuando ellos quieren estar bajo la ley. Pero si le prestaran atención a lo que la ley misma dice, amados, entonces ya no querrían estar bajo la ley. Y Pablo está diciendo, la misma ley que ustedes dicen que siguen los contradice. Les voy a explicar por qué, amados. Porque las personas que quieren confiar en sus obras para medio de salvación, realmente, amados, no han puesto atención a lo que dice la ley. No entienden. Y se excusan en que está escrito y tenemos que hacer esto para agradar a Dios, para ser aceptables delante de Dios, invalidando el sacrificio de Cristo. La palabra ley, vamos a entender esto, con frecuencia se usaba para referirse al Antiguo Testamento en su conjunto. Es decir, todo el consejo de Dios. La ley dada por Dios a través de Moisés, los resultados de obedecer a Dios, las instrucciones que Dios le dio a su pueblo, todo en su conjunto. Pero toda la ley, amados, apuntaba a un Salvador, a Cristo Jesús. Y si todo el Antiguo Testamento no lo vemos como esta profecía de Cristo y llevarnos a la persona de Cristo y a nuestra necesidad de su perdón y su salvación, amados, entonces no estamos viendo el Antiguo Testamento como la promesa de nuestro Señor. Tú debes entender que el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Todo lo que en veces no entiendes del Antiguo Testamento está apuntando a Cristo. Todo, amados. Como un tabernáculo en el desierto fue mandado a hacer por medio de Dios a Moisés, y Moisés ordena al pueblo construir este tabernáculo porque Dios estaba profetizando un día vendrá mi hijo y ese velo del templo, del tabernáculo será rasgado de arriba hacia abajo, dando a entender que la obra viene de Dios a los hombres, del cielo a la tierra, y un día toda la presencia de Dios será para aquellos que confíen en Cristo Jesús. Todo lo del Antiguo Testamento apunta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces estas personas que estaban confiando en la ley no estaban entendiendo el consejo completo de la palabra del Señor, de la ley, el registro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos demos cuenta que Cristo no es una opción más. Está profetizado en el Antiguo Testamento. Corramos a Cristo con hambre. Corramos a Cristo con compromiso, con devoción, con lealtad para recibir de Él los beneficios del cielo. Corramos a Cristo. Así que Pablo, amados, regresa a la historia de Agar y Sara que está en el Antiguo Testamento, que era usada por los falsos maestros. Los falsos maestros le decían a los gálatas: ustedes no pueden ser hijos de Abraham realmente, tan solo por creer en Cristo. No, necesitan cumplir la ley del Antiguo Testamento. Los ritos, las ceremonias, tienen que hacer esto y dejar de hacer aquello, porque entonces son unos pobres marginados, no son aceptables delante de Dios. Y Pablo les recuerda que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Recordemos que hemos venido aprendiendo que Abraham es el padre de la fe, que él recibió la promesa de que a través de él iba a venir el Salvador del mundo. Dice el verso 22, las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. Y esto es un argumento brillante de Pablo, amados, diciéndoles: ¿quieren confiar en la ley para ser salvos? Miren, vamos a ver lo que dice la ley realmente. Y el punto principal de los falsos maestros, vamos a recordar cuál era. Si es bueno que crean en Cristo, iglesia, pero deben obedecer toda la ley antes de que puedan ser considerados hijos de Abraham. Y el argumento básico de Cristo, de Pablo, de la iglesia cristocéntrica es este: en el momento en que creyeron en Cristo, amados, se convirtieron en los hijos de Abraham. Al creer en los herederos de todas las promesas de Dios para ustedes. Yo con mis defectos, pastor, yo con mis debilidades,
Usted me conoce y si no me lo conozco, tal vez se sienta yo, hijo de Dios, yo con herencia de parte del cielo, con gracia para acercarme a Dios, con gracia para acercarme a Él como el Padre que siempre necesité. Sí, tú, por gracia, en Cristo Jesús. Y Agar nos enseña, amados, que Ismael e Isaac, que son los hijos de Abraham, de dos mujeres diferentes, y nacieron en circunstancias muy diferentes, las cuales son cruciales para entender este argumento que Pablo está planteando. Que Dios había prometido que le daría a Abraham un heredero para que viviera en la tierra que Dios le mostraría. Génesis 12, verso 1 al 4. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Amados, pero su esposa era anciana y era estéril. Y Dios le da esta promesa, voy a hacer de ti una gran nación. ¿Cómo? ¿Que no estás viendo mi condición, Dios? Y tal vez tú te sientes así delante de Dios, que no estás viendo mi condición, lo que me ha pasado, lo malo que he hecho en mis decisiones. Tú no, ¿qué no ves, Dios? Que vengo de una familia que no ha hecho nada bien delante de ti y ahora me dices que yo soy tu hijo. Abraham estaba siendo llamado a una vida que jamás se hubiera imaginado tener. Una vida de dependencia de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. Amados, pero resultó algo. ¿Qué creen? Sara sugirió que Abraham durmiera con su sierva Agar. Sara le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Yo soy anciana y estéril y tengo mi sierva, que es joven y es fértil. ¿Qué se me hace que el hijo de la promesa, que lo que Dios te está prometiendo, es que tomes a Agar y duermas con ella? El 16, capítulo 16 de Génesis 1:2 dice, ahora bien Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Ni lento ni perezoso, Abraham acepta y Agar concibe a Ismael. Viejillo, ¿verdad? No le tuvo que rogar Sara. Pues como tú digas, mujer. Cuidado, mujeres. Son llamadas a ser ayuda idóneas de sus esposos delante de Dios. Y Abraham acepta, amados, y tiene este hijo Ismael. Y 14 años después, cuando Abraham tenía 100 años, amados, tuvo otro hijo. Pero esta vez con su esposa, la estéril. E hizo Jehová, dice la palabra, con Sara como lo había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo y en su vejez y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, Isaac. Por eso el verso 23 de Gálatas 4 dice que el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Entonces el nacimiento de Ismael habla de un intento de Abraham de querer agradar a Dios en sus propias fuerzas. De un intento humano por buscar la voluntad de Dios. Dice, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Porque Abraham sabía, amados, que iba a tener un hijo. Tenía la promesa de Dios, un heredero y el portador del linaje que traería la salvación al mundo. Pero ¿cómo nacería este hijo si Sara era una mujer estéril y muy anciana?
Te fijas que desde el Antiguo Testamento está profetizado la gracia, lo sobrenatural de Dios, donde el esfuerzo humano, donde la habilidad humana no tiene parte. Se requería un acto extraordinario. Mi mujer es estéril y tengo una promesa que voy a ser padre de una nación. Se requería algo sobrenatural de parte de Dios para que este hijo naciera de esa manera. Amados, si tú y yo no identificamos en nuestra vida que necesitamos lo sobrenatural de Dios, estamos encajonando a Dios. Yo ahora meditaba en la mañana, cómo ustedes son un milagro de Dios, amados. Cómo nosotros somos un milagro de Dios. ¿Quién los convoca a estar aquí? ¿Quién los trae aquí? Son un milagro, amado, sobrenatural de Dios. Y lo que yo poco conozco de sus vidas, amados, todos tenemos un pasado de necedad y de dureza ante Dios. ¿Quién nos convenció? Esa es la gracia poderosa. Y esa gracia poderosa va a levantar tu vida y tu familia. Sigue creyendo que Dios no está en un cajoncito. Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos, según el poder que actúa en nosotros. Y ese es el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso al Señor. Amados, por otro lado, la sierva Agar era joven y fértil. Se requería un acto milagroso de parte de Dios. Y por otro lado, a la mano Abraham tenía a Agar, fértil, joven. Y de acuerdo con las costumbres de la época, amados, sería perfectamente igual tener un hijo a través de ella, aunque no sería de acuerdo a la voluntad de Dios. Amados, muchas cosas el mundo no las ve mal. Las podría ver legales incluso, pero el cristiano es llamado a hacer la voluntad de Dios. Aunque el mundo acepte algo, si no va con la voluntad de Dios, tú y yo no lo tenemos que aceptar. Abraham decidió, amados, no esperar las acciones sobrenaturales de Dios para tener a su hijo, y en lugar de eso decidió engendrar a su hijo por medio del logro humano, por medio de lo que tanto él como Agar eran capaces de hacer. Y luego sigue el verso 24 y 25 del capítulo 4, y es bien revolucionario esto. Dice, esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Mira lo que Agar simboliza y lo que Agar nos enseña. Estas mujeres son los dos pactos. Pablo está usando esta alegoría y Pablo está claramente hablando que el hijo Ismael representa el pacto de la ley del Sinaí y la ciudad terrenal de Jerusalén. La Biblia dice en San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En la mayoría del pueblo judío hubo gran espectáculo para ellos. Ellos sintieron que era un espectáculo los milagros de Jesús, se emocionaron tanto. Pero ellos mismos rechazaron a Jesús como Mesías porque esperaban a un libertador de Roma. Y Jesús vino a liberarnos del pecado. Lo llevaron a la cruz. Y dice San Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios, amados. Tú y yo al creer en Cristo tenemos el derecho, la libertad de acercarnos a Dios y decirle, Señor, ayúdame, necesito perdón, necesito gracia, necesito la sabiduría para esta decisión, necesito tu intervención. Y cuando alguien necesita gracia, Dios se la dará abundantemente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que se humilla delante de Dios tendrá favor y gracia delante de los hombres. ¿Alguien dice amén? Amados, en términos generales, los hijos
de la esclava se refiere a aquellas personas que no han aceptado a Cristo y están en esclavitud. ¿Por qué? Porque están bajo la ley. Creen que una religión los puede salvar. Y Pablo está uniendo varias cosas: el pacto de la ley del Sinaí, la Jerusalén actual, Agar y todos los que hacen de la ley el medio de justificación para con Dios y el principio esencial de la vida. Porque al dormir con Agar, amados, Abraham estaba escogiendo depender de sus propias capacidades y optando por obrar y ganar a su hijo. Dios, tú me dices que crea, pero es mejor a mi manera. ¿Qué es lo que Dios te dice que necesitas creer, iglesia? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Créeme, créeme que va a suceder. Créeme que es a mi manera, no es a tu manera. Amados, Abraham estaba actuando por fe, pero una fe que tenía en sí mismo, en él mismo como su propio Salvador. Muchas veces al no creer en Dios y en sus promesas, creemos en nosotros mismos y en lo que podemos nosotros hacer en nuestras fuerzas. Pero ¿sabes qué? Él es más sabio que nosotros. Y el día que reconozcamos que Él es más grande que nosotros, más grande que nuestra experiencia, más grande que todo lo que representa nuestra vida, entonces ahí se va a glorificar Dios. Pero primero, amados, Dios quiere tumbar esos ídolos que tenemos. Esos ídolos. ¿Y sabes qué fue el resultado inmediato de la unión de Abraham con Agar? Fue un desastre, amados. Sara se puso terriblemente celosa de Agar. Y la familia se arruinó a causa de la división y la tristeza. Qué terrible, amados, cuando actuamos en nuestras propias fuerzas, queriendo agradar a Dios y no dependiendo de su gracia. Qué terrible. Ahora mi manera se va a hacer. No, hay una manera y es la solución, amados. Está en la palabra. No, es que no me ha funcionado. Será mi manera. He orado, he clamado. Dios, ya te he buscado. Déjame hacerlo en mis propias fuerzas. No, lo vas a echar a perder, amados. Fíjate, 14 años pasaron desde que Abraham engendró a Ismael con Agar para que llegara Isaac, el hijo de la promesa. ¿Te imaginas esos 14 años que fueron para Abraham? Claro que amó a Ismael, era su hijo, pero yo estoy seguro que en el fondo de su corazón él decía: no le creí a Dios, no le creí. Qué terrible desesperarnos y no esperar los tiempos y las maneras de Dios. Amados, la voluntad de Dios, según Romanos capítulo 12 verso 1, es buena, agradable y perfecta. Es lo que tú y yo debemos de perseguir y buscar. Pero muchas veces somos entregados a una voluntad permisiva de Dios. Y esto es lo peligroso. Cuando estamos tan aferrados y tan en necedad de hacer las cosas a nuestra manera, de vivir nuestra religión, donde Dios nos dice: eso es lo que quieres, pues hazlo. Cuidado con la voluntad permisiva de Dios, porque eso no es lo que Dios quería para ti. Cuando Él te dice: ya te dije por dónde era, pero no te puedo controlar. Te amo tanto. El amor no controla, el amor inspira. Y ya fui a la cruz para inspirarte. Eso es lo que quieres, ten. Y la gente se topa con pared cuando toma la voluntad permisiva de Dios y luego se empieza a enojar con Dios. Hey, ¿por qué, Dios? Porque no era mi voluntad la que vivías. Yo te dije que era por fe, por gracia, pero quisiste vivir bajo tu propio criterio, haciéndote tu religión, tus conjeturas, sin verme en la cruz. Amados, Génesis 21:8 dice que cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. La religión se burla del evangelio de la gracia, amados.
Tú vas a recibir burlas por ser cristiano, claro. Jesús lo dijo. Pero tú y yo debemos de mantenernos firmes. Que no estamos siguiendo una religión más. Estamos creyéndole a la promesa de un Salvador y que nuestras familias van a ser bendecidas en Él. Y dice, entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Y amados, esto no es sorprendente, ya que la Biblia, amados, de manera uniforme condena la poligamia. Aquellos que dicen que la Biblia aprueba la poligamia están equivocados, porque aunque la Biblia narra casos de poligamia, no está diciendo que Dios lo apruebe, no está diciendo que Dios lo haya diseñado para el ser humano. La práctica de tener concubinas y la poligamia es condenada por Dios. ¿Por qué, amados? Porque cuando se practicó la poligamia en la Biblia, resultó mal la cosa. Aquí vemos a Abraham teniendo un problema serio. El rey David tuvo sus concubinas y tuvo problemas con sus hijos de inmoralidad. Salomón tuvo como 1000 mujeres y ¿sabes qué pasó? Su corazón se desvió de Dios. La poligamia no es de Dios. Y que cierta religión lo permite en tal nación, en tal ciudad. Mentira del diablo, una transgiversación, una malinterpretación de la escritura santa de Dios. Amados, y el hecho que vemos aquí, que como Dios no aprueba la poligamia, es que aunque Dios cuida de Agar y de Ismael, nunca dirigió sus promesas a través de este hijo. A través de Ismael, amados, no nació Cristo. ¿Sabes a través de quién nació Cristo? A través de Isaac. A través de Isaac. Entonces Abraham fracasó ante la apuesta de salvarse por él mismo. Pero lo entendió, amados, con el paso de la historia. Los conflictos y la guerra entre los descendientes de Isaac e Ismael continúan de acuerdo a esta tradición hasta hoy en día. ¿Sabías tú? ¿Sabes quién es Ismael hoy en día? Los descendientes de Ismael, el pueblo árabe. Y hay un conflicto entre el pueblo árabe y el pueblo judío hasta hoy en día. A tal grado que la Biblia profetiza que antes de la segunda venida de Cristo, el anticristo engañará a muchos, porque traerá un acuerdo y un tratado de paz entre el pueblo árabe y el pueblo judío. Y hay muchos van a ser engañados y van a creer en el anticristo como Mesías. Pero vendrá Cristo a someter al anticristo bajo su poder, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor y Salvador. Sí, dáselo fuerte, claro que sí. Amados, Abraham confió en la gracia y providencia de Dios en la historia, sino en su propia habilidad. Y cuando no descansamos en Dios, nos alejamos de la libertad de la gracia. Cuando no descansamos en su promesa de salvación. Una vez unos amigos me alcanzaron que había conocido en el mundo y me dijeron: ¿Cómo es de que eres ahora tan religioso, Andrés? Antes no quería saber nada de la Biblia, de la iglesia. Y les dije: es que no soy religioso. Entonces, ¿qué es lo que profesas, lo que nos hablas, lo que nos predicas? ¿Qué es esto? ¿Es una religión más? ¿Eres ahora cristiano? Ya no eres como nosotros, ahora eres cristiano. Y yo recuerdo que les dije: miren, la religión me llegó a creer tener un Dios de lejos, pero yo no le puedo llamar religión a tener un Padre cercano. Pero ¿cómo es Dios tan cercano a ti? O sea, explícanos, Andrés. Yo les decía: así como sientes el viento, pero no lo ves, así es Dios. En algún momento lo puedes sentir, te puede abrazar, aunque no lo veas. La Biblia nos dice que por fe andamos. Y cuando tú depositas tu fe en este Dios, tú no estás teniendo una religión más, es una comunión.
No, pero si vamos a tu iglesia, entonces no vamos a poder hacer esto y nos van a decir que dejemos de hacer esto y que no hagamos lo otro. No. La fe cristocéntrica, la iglesia cristocéntrica, no impone reglas, solo habla el carácter de Cristo. Y el mismo carácter de Cristo nos va transformando. Nadie te dice, deja de hacer esto, no hagas lo otro, vístete así, habla así. No. Cristo en ti hace la diferencia. De repente llegó un punto donde dije, ya no necesito esa sustancia que antes, si no la tenía, no tenía paz. Ya no necesito esto. ¿Por qué? Por la relación con mi nuevo amigo, con mi Padre incondicional. Amados, el hijo de Agar representa buscar la salvación por obras y el hijo de Sara representa confiar en la salvación por la gracia de Dios. Amados, así como Abraham al final aprendió que necesitaba la obra milagrosa de Dios para darle un hijo heredero, así como Abraham tenía que cambiar la fe en sus propios esfuerzos por la fe en la obra sobrenatural de Dios, de la misma manera, amados, estos cristianos en Galacia tenían que mirar la obra de Cristo en vez de mirar sus propios esfuerzos por guardar la ley. Entonces también Sara, amados, la libre, cuyo hijo nacido en cumplimiento de una promesa, no tiene nada que ver con la Jerusalén terrenal que rechaza la gracia, sino con la Jerusalén celestial que es libre. Por eso dice el verso 26, pero la otra mujer, Sara, Gálatas 4:26, representa la Jerusalén celestial, la vida eterna prometida por gracia. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. ¿Por qué usa este término Pablo, que es nuestra madre? Porque esto en el sentido de que ella representa los que han aprendido a no tratar de alcanzar la salvación, sino dejar que sea Dios quien los salve. Esa es nuestra madre. Tu ciudad madre es el lugar donde te sientes en casa como un ciudadano con derechos. ¿Cuándo es cuando te sientes aceptado por Dios, por Cristo, por su iglesia? ¿Cuándo es cuando las personas pueden decir, esta es mi casa? ¿Cuándo es cuando las personas sienten a la iglesia como su casa? Cuando la iglesia cumple con todos sus requisitos, cuando la iglesia les da por su lado, cuando la iglesia les hace cosquillas en las orejas, hablándoles lo que quieren escuchar. No. Tú sientes que es tu casa Cristo y que es tu casa la iglesia cuando entiendes la gracia que te alcanzó. Yo no buscaba a Cristo, amados. El 3 de julio del año 2000, yo no buscaba a Cristo. Yo fui a un evento juvenil. Yo buscaba a una morrita que andaba por ahí. Yo buscaba mi ganancia, mi carne. Pero Cristo me buscó a mí. Y Cristo te está buscando a ti. Y Cristo te está buscando a ti hoy. Amados, y el versículo 27 de Gálatas 4 cita Isaías 54 verso 1. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos. Por tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. ¿Cómo puede una mujer, amados, estéril, gritar de alegría? Porque la gracia se perfecciona en la debilidad. En la debilidad. ¿Por qué más hijos que la casada tendrá la desamparada? Amados, Isaías 54 es una palabra profética en su contexto que Dios le da al pueblo de Israel durante el cautiverio que sufrió a manos de Babilonia. 1000 años después de la vida de Abraham y 600 años antes de Pablo, de la época de Pablo.
Entonces el pueblo había estado tan devastado por los babilonios en el tiempo del profeta Daniel, ¿se acuerdan? Que ellos se sentían marginados, estériles, sin propósito. Ellos se sentían, amados, que jamás vivirían en su propia tierra. Y estos judíos parecían como fracasados, incapaces. Su exilio fue un castigo y se sentían incapaces de levantarse. Mientras que en esos momentos otras naciones se hacían fuertes y poderosas, y los judíos se sentían estériles. Pero Dios les dice por medio de Isaías: ahora que son incapaces, verán que es justamente en las vidas de los débiles donde obra mi gracia. Los fuertes están demasiado ocupados, dependiendo de sí mismos. Yo les haré a ustedes numerosos y grandes, dice el Señor. Y la profecía de Isaías, amados, se vuelve a Génesis 16, donde Dios mira a dos mujeres, a una hermosa y fértil, y la otra estéril y anciana. Él escoge salvar al mundo. ¿Saben por cuál mujer? Por la estéril. Jesús dijo: he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, no he venido a llamar a justos ni a santos. La palabra de Dios dice en Corintios que a lo necio del mundo el Señor ha llamado para avergonzar a lo sabio. Amados, y a través de esta familia de Sara llegaría otro hijo improbable. ¿Saben quién? Nacido de otra mujer que no podía tener ninguna esperanza de quedar embarazada, no porque fuera estéril, amados, sino porque era virgen. Y por medio de ese hijo todas las naciones del mundo serían benditas, así como Dios lo prometió a Abraham. Y este es Cristo. Si tú puedes ver la genealogía de Cristo en Mateo, te vas a dar cuenta de que la gente que está en la genealogía de Cristo eran personas infértiles. No de que no podían tener hijos, de que no eran los capacitados y no eran los idóneos para estar en esa genealogía. Así como ninguno de los 12 discípulos eran lo mejor de lo mejor en el tiempo de Jesús. Jesús escoge a dos mimados por una madre, a dos pescadores del vulgo, escoge a un recaudador de impuestos, a un mismo judío que había traicionado al pueblo judío, escoge a mentirosos, escoge a pecadores y les dice: ustedes serán mi familia, vengan y síganme. Este es el escándalo de la gracia del evangelio. Amados, ahora Pablo toma la misma historia que usó Isaías y le da una aplicación aún más completa y maravillosa. Los gálatas están recibiendo una paliza espiritualmente por los falsos maestros. Los falsos maestros los están haciendo sentir sucios, indignos, y les están diciendo: es bueno que crean en Cristo, pero necesitan algo más que Cristo. Y Pablo los consuela con estas palabras y les dice: Gálatas, ustedes no son hijos de la esclava, son hijos de Sara la libre. Ustedes son limpios por creer en Cristo. Y está trayendo un consuelo también a nuestras vidas, que no, independientemente de tu pasado, de tu pecado, de tus debilidades como hombre, como mujer, de tus incapacidades de servir a Dios, de tus incapacidades de hacer las cosas bien conforme a su palabra, Dios te está diciendo: gózate, 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 porque yo doy gracia a la estéril. Amados, si la salvación es por obras, entonces solo los fértiles pueden tener hijos. Solo los moralmente capaces y fuertes. Las personas de buenas familias pueden ser espiritualmente fructíferos, disfrutar del amor y el gozo de Dios. Pero el evangelio es verdad y hay gracia para la estéril.
No importa quién seas o quién fuiste, amado. Puedes ser un marginado espiritual y moralmente tan marginado como lo era la mujer estéril en aquellos días. No importa, llevarás fruto del tipo que permanece. Un fruto que no estaba en ti, que tal vez no estaba en tu familia de donde provienes. Es un fruto que viene por la gracia de Dios. El Evangelio dice, la gracia no es para los fértiles Agares, sino para las Saras estériles. Si Sara puede tener un futuro, amados, cualquiera puede. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que sienten incapaces de servir a Dios. Bienaventurados aquellos que dicen, te he fallado tanto, Señor. La religión no llenó mi corazón. He confiado en mis propias virtudes, he confiado en estos rituales para acercarme a ti. Muchos han confiado en la hechicería para acercarse a Dios. Pero aquel que dice, Señor, he entendido que te necesito, ahí hay gracia para levantar esa alma y redimir esa alma. De hecho es algo mucho más profundo, amados, porque Pablo está diciendo que el evangelio de la gracia es esencialmente para los estériles. Los capaces y los fértiles piensan que pueden alcanzar la salvación sin Dios. Los morales, los buenos, los religiosos y los fariseos, quienes al final de cuentas son los esclavos. Son los esclavos. Pero el evangelio, amados, es para los fracasados que están decepcionados. El evangelio es para ellos. El caso de Sara es de gran aliento para los que te sienten fracasados. ¿Te sientes fracasado en la vida? O a lo mejor tú no te sientes fracasado. Puedes tener tu cuenta bancaria hasta el tope, muy bien, una casa bonita, un trabajo prometedor, pero espiritualmente te sientes fracasado. El fracaso espiritual es lo que Cristo vino a redimir. Cristo vino a liberarnos del pecado. El caso de Sara, amados, es de gran aliento para los que se sienten fracasados. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos antiguos el valor de una persona consistía prácticamente por completo en su habilidad para criar hijos. Por supuesto que esto no es algo que la Biblia aprobaba. De hecho, este mismísimo pasaje, amados, debilita completamente el terrible error que tantas sociedades cometen. Las culturas antiguas le decían a la mujer que su valor y su justicia eran su habilidad para tener hijos, y que si ella no puede concebir, era inútil a la tribu. Y en gran medida, amados, aún en nuestra sociedad moderna, las mujeres solteras o sin hijos muchas veces se sienten estigmatizadas, inútiles. Y la cultura insinúa que de alguna manera han fracasado. Pero la Biblia, amados, la palabra de Dios nos muestra aquí que nuestros hijos tampoco pueden ser nuestra vida, ni nuestro valor, como tampoco lo son nuestra profesión, nuestro dinero, poder, ni aprobación lo que nos da nuestro valor. El evangelio, amados, enfatiza que las personas que más tienen confianza en sus virtudes se darán cuenta un día que sus falsas estrategias de autoestima se derrumban, y los estériles, los pobres, los marginados pueden ser más fructíferos, ricos y poderosos espiritualmente hablando que todos los demás. Pueden llevar mucho más fruto si comienzan a vivir las implicaciones del evangelio y servir a los demás. La religión y la filosofía dicen por lo general que Dios y la salvación solo son para los que son buenos. Ese es un mensaje exclusivo. Ahora, el evangelio también es exclusivo, porque dice que Dios y la salvación solo son para los que saben que no son buenos. Pero el evangelio tiene una exclusividad mucho más inclusiva. Cualquiera puede pertenecer a Dios, amados, por medio del evangelio, sin importar su expediente, sus antecedentes, sin importar qué han sido o lo que hayan hecho. Cualquiera.
Son los capaces, los morales, los que se sienten fuertes, los que desgraciadamente quedan lejos del reino de Dios. Los que dicen, ¿para qué tanto fanatismo? Y creen en Jesús, pero lo ven como un ayudante o como un buen ejemplo, pero no lo ven como su suficiente Salvador. Son aquellos que consideran que Cristo es buena opción, pero hay otras más. De ellos no es el reino de los cielos. Mateo 21-23, Jesús cuenta una parábola, la parábola de los dos hijos. Y un padre le dice a un hijo, ve y trabaja en mi viña. Y ese hijo dice que no va a ir, pero arrepentido va y trabaja. Y el otro hijo dice, yo sí voy, padre, pero no va al final. Es el primer hijo el que hace lo que el padre dijo. Y así es la religión. Hay mucha palabrería, hay mucha resolución. Voy a hacer, mi valor va a estar en esta obra, voy a lograr. Entonces más vale, y lo que Dios está buscando, corazones arrepentidos que dicen, voy a arrepentirme para creer y hacer. Es por eso, amados, que todos, desde los más religiosos hasta los más irreligiosos, necesitan el evangelio de la gracia. Y Pablo termina el capítulo 4 de esta manera. Verso 29 dice, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. ¿Cómo tratan los Ismaeles a los Isaacs? ¿Cómo los tratan, amados? Porque así también sucede ahora en la Galacia del primer siglo, donde Pablo está escribiendo. Pablo está declarando rotundamente que los hijos de la esclava, los que buscan la salvación por medio de la obediencia a la ley, siempre perseguirán a los hijos de la mujer libre, los que disfrutan la salvación por gracia. Los Ismaeles perseguirán a los Isaac. Los religiosos siempre contenderán contra el evangelio de la gracia. ¿Por qué pasa esto? Porque el evangelio amenaza más a las personas religiosas que a las personas no religiosas. Las personas religiosas son muy susceptibles, amados, y hasta nerviosas respecto a su condición ante Dios. Su inseguridad les hace hostiles al evangelio. Te van a criticar, te van a ofender, porque el evangelio insiste que sus mejores obras son inútiles ante Dios. Entonces, una de las maneras en que sabemos que nuestra propia imagen se basa en la justificación por Cristo es que no somos hostiles ni odiamos a las personas que difieren con nosotros. Tú y yo tenemos una bendición para aquellos que difieren con nosotros. No somos llamados a odiar. Pero una de las maneras en que sabemos que nuestra propia imagen se basa en la justificación por obras es que perseguimos a otros. Así Ismael se reía de Isaac. ¿Sabes quién rechazó a Jesús? Los religiosos de su tiempo. Siempre el espíritu de gracia de Cristo se ve perseguido por la religiosidad. Cuando en una casa hay religiosidad, ahuyentan el espíritu de gracia. No ahuyentes el espíritu de gracia de tu casa. Si tú ves que tu esposa se está arrepintiendo, si tú ves que tu esposo se está arrepintiendo, si tus hijos se están arrepintiendo, no ahuyentes el espíritu de gracia. No digas, ahora sí, después de todo lo que hiciste. No. Cree en la gracia salvadora y redentora que cambia las cosas mucho más abundantemente de lo que pides, según el poder que actúa en nosotros. Ese espíritu es el Espíritu Santo, el espíritu de gracia. Ponte de pie, por favor. Verso 30 y verso 31 dice, pero ¿qué dicen las escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Tú y yo somos hijos de la mujer libre, hijos de la promesa.
Levanta tus manos en señal de rendición y dile: Señor, me rindo a ti. Yo no quiero estar en una religión, Dios. Quiero estar en una relación contigo, Jesús. Padre, pido que en el nombre de Jesús venga una fresca revelación a mi vida. Me arrepiento para creer. Me arrepiento para creer en ti, para soñar en ti, Dios. Para soñar en ti, Dios. Me arrepiento para creer en ti, Dios. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por la libertad que me has dado. Gracias porque le das gracia a la estéril. Gracias porque me das gracia, Señor. Gracias, gracias por tu bendito amor que me levanta, me restaura. Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. La mujer que tal vez no había tenido esperanza, hoy en la gracia del Señor, tú que reconoces tu necesidad de Dios, tu esterilidad, tu imposibilidad de salvarte a ti mismo, tú eres candidata, candidato de la gracia de Dios y la restauración de Dios en Cristo Jesús. Todas las familias en Cristo serán bendecidas por Él. Dile al Señor: te entrego a mi familia, que tu gracia levante mi casa en el nombre de Jesús. Amén y amén.